top 7 de las más felices. Y también tiene los matrimonios más felices, el 5. Así que si alguien se anima por esa razón, si se hace más feliz, pues lo tiene. Entonces, dentro de retina, vamos a primero a ver lo que es la retinopatía diabética. Desafortunadamente, la diabetes es una enfermedad que está aumentando su prevalencia en el día a día. ¿De acuerdo? Y esto que ocasiona, va a ocasionar la diabetes, va a generar básicamente múltiples problemas en el ojo: ojo seco, queratopatía, neuropatía diabética a nivel de la córnea, aumenta el riesgo de glaucoma, cataratas, y lo que vamos a ver nosotros es básicamente los problemas en la retina. Dentro de la retina, básicamente vamos a enfocar en dos problemas. Uno es la retinopatía diabética y el otro es el edema macular diabético. Dentro de los principales factores de riesgo son los más fáciles: es un mal control metabólico, es decir, un mal control de la glicemia, obviamente va a ocasionar un mayor daño en la retina. Y en segundo lugar, el tiempo de enfermedad de la diabetes. Por más que tengas un buen control, pero ya tienes muchos años de esta enfermedad, pues definitivamente va a causar un daño irreversible. ¿Hay otros factores? Sí, de polinomiosidad, la hipertensión, el perfil lipídico, el síndrome metabólico y otros que no son concluyentes. Dentro del punto de vista anatómico, ¿qué es lo que vamos a ver? El primer hallazgo que se observa a nivel histopatológico en una retinopatía diabética es la pérdida de pelicitos. ¿De acuerdo? Pérdida de pelicitos. Otros hallazgos tenemos el engrosamiento de la membrana basal capilar, y esto que va a ocasionar el primer signo clínico de la retinopatía diabética, que son la aparición de unas pequeñas lesiones rojizas que se van a observar en el fondo de ojo, que son estas hemorragias puntiformes, como pueden observar aquí. Entonces, desde el punto de vista clínico, el primer signo de la retinopatía diabética es la presencia de microtubulitis. ¿Qué otros hallazgos tenemos? La celularidad capilar, es decir, pierden su... Y todo esto, la pérdida de pelicitos, el engrosamiento basal de la membrana capilar, la acelularidad, que va a ocasionar una alteración de la barrera hematorretiniana, es decir, que el contenido que está dentro de esos vasos sanguíneos pueda extravasarse, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto lo saben mejor que yo, ustedes, ingeniero endocrino. ¿Qué ocasiona la hipergliceria en el cuerpo? El estrés oxidativo, los productos finales de la alimentación avanzada, la activación de la proteína C, la inflamación, la vía del sorbitol y demás. Todo ello me va a ocasionar dos problemas a nivel de la retina: el edema macular diabético y la retinopatía diabética. Perfecto. Entonces, primero vamos a ir a la parte teórica y luego vamos a ver imágenes. La retinopatía diabética se clasifica en dos grupos: no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa se divide en tres grupos a su vez: leve, moderada y severa. Como les dije previamente, cuando hablamos de leve, cuando solo hay presencia de microaneurisma. Un microaneurisma es: tengo el vaso sanguíneo y sale como un chinchón. Eso es un microaneurisma. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué ocurre? Por todos los factores histopatológicos que les comenté previamente. El moderado, vamos a dejarlo acá, y luego vamos a ir al severo. Generalmente usamos la clasificación americana, que es la que nosotros trabajamos, y sigue la regla 4-2-1. ¿Cuándo se dice 4? Cuando hay hemorragias severas intrarretinianas en 4 cuadrantes. En 2 cuadrantes observo arrozamiento venoso, y en 1, huida, que es una anormalidad microvascular intrarretiniana. Y todo lo que sea moderado, todo lo que está entre leve y severo es moderado. ¿De acuerdo? Perfecto. Y cuando hablamos de una retinopatía diabética proliferativa, ¿qué es lo que pasa en la diabetes? ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasa en la diabetes? Lo que yo tengo es isquemia de tejidos.
Todos hemos visto alguna vez un pie diabético. Es una herida que sigue un proceso isquémico, no cicatriza, sigue un proceso isquémico, no cicatriza y tiene un tratamiento determinado. Lo mismo pasa en la retinopatía diabética. Tengo áreas de retina isquémica. ¿Qué es lo que hace el cuerpo cuando tiene áreas de retina isquémica? Dentro del ojo, el propio organismo, estas áreas muertas lo que ocasionan es la producción de VEGF o el factor de crecimiento vascular endotelial, de una manera de llevar sangre a estas zonas muertas de retina. Pero ¿qué es lo que hace el VEGF en realidad? Ayuda poco o nada, porque crea nuevos vasos, efectivamente, que son neovasos, pero no cumplen la función que teóricamente deberían cumplir, sino son neovasos que no tienen el proceso de vasculogénesis, sino siguen un proceso de angiogénesis. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un proceso de vasculogénesis, se forma con sus células endoteliales, su membrana, su capa adventicia, su membrana media, todo lo normal. Estos simplemente son vasitos anormales, no tienen células endoteliales, tienen dos problemas principales. Uno, se rompen. Si se rompen, sangran. Y dos, traccionan, tienden a desprender la retina. Entonces, cuando hablamos de una retinopatía diabética proliferativa, uno o ambos de los siguientes: la neovascularización, que son los neovasos, que pueden estar a nivel del disco o extradiscales, es decir, en cualquier parte de la retina, y la hemorragia vítrea o preretiniana. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Esta es una imagen típica de un paciente con diabetes. Lo que vamos a ver es estos pequeños puntitos, lesiones rojizas, puntiformes. Esto yo puedo afirmar que son microaneurismas, o en todo caso, hemorragias puntiformes. Pero, por ejemplo, esta lesión rojiza grande, esto definitivamente no es un microaneurisma, esto ya es una hemorragia. Si yo encuentro 20 de estas hemorragias en los 4 cuadrantes, ya estamos hablando de una retinopatía diabética no proliferativa severa. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe qué es este examen que está a su derecha, a la derecha de ustedes? Es una angiografía con fluoresceína. El examen es sumamente sencillo y esto es como anécdota. Si es que algún día publican un artículo y no se lo aceptan, no se sientan decepcionados, porque los chicos que inventaron la angiografía con fluoresceína lo presentaron en una revista oftalmológica y fueron rechazados. Finalmente fue publicado en una revista de cardiología, aunque su utilidad finalmente fue oftalmológica. ¿De acuerdo? Entonces, se coloca una sustancia de contraste por la vena y recircula esta sustancia de contraste, y lo que va a hacer es comenzar a teñir los vasos sanguíneos. Tiñe las arterias, primero tiñe la coroides, luego las arterias, las venas de la retina, y finalmente hay una etapa de recirculación. Perfecto. Ahora, de acuerdo a cómo es la forma del sangrado, yo también puedo predecir dónde se ha producido este sangrado. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entre esta hemorragia que estoy señalando y esta de acá? La forma. Perfecto. A ver, tú que estás hablando, ¿qué forma tiene esta? Exacto, es una hemorragia en llama, mientras esta es una hemorragia en mancha. ¿Qué significa que la hemorragia sea en llama? Que el sangrado se ha producido a nivel de la capa de fibras nerviosas de la retina. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna diferencia clínica? Sinceramente, no, pero en algunos casos me podría ayudar porque ciertas enfermedades tienen mayor disposición de hemorragia en llama. ¿De acuerdo? Ahora, les conté que había una pérdida de la barrera, una alteración de la barrera hematorretiniana. Perfecto. Como se altera la barrera hematorretiniana, aparecen estas lesiones. ¿Alguien sabe qué es? Exudados duros. Son exudados duros, que es el acúmulo de proteínas, básicamente. Fuga. ¿De acuerdo? Acá hay más hemorragias en llama, por acá hay unas hemorragias en mancha. Perfecto. Ahora, estos exudados duros que yo veo, que pueden tener diferente, es otra imagen totalmente diferente. ¿Alguien sabe qué es esta imagen que está acá? ¿O alguien no la ha visto?
no CT de la mácula, ya. Quiero que más o menos entiendan esto. Imagínense una torta de cumpleaños, ¿de acuerdo? La cara donde dice feliz cumpleaños, qué sé yo, es, digamos, la retina. Y lo que se hace, esta tomografía es como si yo sacara un pedazo, una rebanada de torta y lo viera de perfil. Acá están, me haces una torta de chocolate, acá están todas las capas. ¿Y cómo se hace? A través de un láser, por una reflectancia. Entonces, los exudados duros se suelen ubicar más o menos dentro de las capas de la retina, la mitad de la cuarta y la quinta capa. La quinta y la sexta capa. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué otros? Bueno, ya sale el nombre. Esto de acá se le conocen también como exudados blandos, pero no está bien dicho. Son manchas algodonosas. Estas manchas algodonosas me indican infarto a nivel de la capa de fibras nerviosas de la retina. Yo sé que ahí ha habido un infarto. Y puede estar asociado en un paciente con diabetes. Acuérdense que la diabetes es una enfermedad que genera dos problemas: isquemia e inflamación. Esos son los dos problemas que genera la diabetes. Perfecto. Les comenté también que otro de los criterios de una retinopatía diabética no proliferativa severa era la presencia de irmas en uno o más cuadrantes. Básicamente los irmas son comunicaciones que ocurren entre las arterias, anormalidades microvasculares intraretinianas, comunicaciones entre los propios vasos sanguíneos, y se observan de esta forma. Otro de los criterios que les comenté fue el arrosalamiento venoso. Quiero que comparen esta imagen. A pesar de que tiene el irma, ven que la vena es totalmente regular. A diferencia de esto, que hay como estos, como si fueran estos chorizos que venden, que tienen pequeñas compresiones. Esto es lo que llamamos nosotros el arrosalamiento venoso. Dos o más de ellos, la presencia de arrosalamiento venoso en dos o más cuadrantes es sinónimo de una retinopatía diabética no proliferativa severa. Y luego tenemos el edema macular, que lo vamos a realizar luego. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Yo les comenté que en la retinopatía diabética proliferativa la característica es la presencia de neovasos. Vamos a realizar unas imágenes previas. Esta imagen está bien. Acá pueden observar, este es el nervio óptico, también le dicen el disco, y de aquí hay una emergencia de los vasos retinianos. Sin embargo, en esta imagen lo que se observa es que además de eso se encuentran estos neovasos que no siguen una estructura uniforme, están totalmente desordenados, son sumamente adelgazados, pueden aparecer en el nervio óptico o en cualquier parte de la retina. ¿De acuerdo? La presencia de neovasos es sinónimo de retinopatía diabética proliferativa. Si se complican, pueden ocasionar hemorragias. Si el paciente con diabetes tiene la hialoides adherida a la retina y se produce el sangrado se va a quedar contenido. Y esto va a generar una hemorragia subhialoidea, que también le dicen hemorragia navicular. La presencia de esta hemorragia navicular, a pesar de que clínicamente no se ven neovasos, sí ve un arrosalamiento venoso, es sinónimo de una retinopatía diabética proliferativa. Y si ven la imagen de la derecha, no es normal que haya esta cantidad de neovasos. Ahora, si es que ha habido ya un desprendimiento del vitro posterior y el contenido se lanza directo al vitro, pues vamos a tener una hemorragia vítrea y esta se puede clasificar en diversos grados. Entonces, ¿qué es lo importante cuando yo veo un paciente con retinopatía diabética? A mí lo que más me interesa son dos cosas. Control metabólico. Un paciente con diabetes debe tener una hemoglobina glicosilada entre 6 a 7 y el tiempo de enfermedad. Hay otras cosas relacionadas: hipertensión, perfil lipídico, síndrome metabólico, todo eso lo que quieras, pero esos son los más importantes. Y dentro de la exploración física, lo que se hace normalmente como una evaluación oftalmológica general. ¿Qué métodos de diagnósticos adicionales tengo? Pues puedo usar las fotos a colores, como le he mostrado de fondo de ojo, para hacer un comparativo entre, por ejemplo, si yo cito un control, un paciente hoy, le digo, mira, ¿sabes qué? Dentro de 6 o 12 meses
Yo puedo escribir y detallar en historia clínica lo que estoy viendo, pero la única manera de compararlo es con una fotografía a color. ¿De acuerdo? Tengo otros exámenes, la tomografía OCT de mácula, angiografía con fluoresceína, y en caso de una hemorragia víctea, me puedo hacer uso de una ecografía ocular. Perfecto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Ahora, faltó algo. ¿Cuál es el tratamiento? Ahora, cuando yo tengo, vamos a ver por acá. Perfecto. El tratamiento es el siguiente. Uno es el tratamiento americano y otro es el tratamiento que se utiliza en América Latina. En Estados Unidos, si me ponen una pregunta de Estados Unidos, tú dices el tratamiento es fotocoagulación láser desde retinopatía diabética proliferativa. Pero no estamos en Estados Unidos, estamos en Perú. Y el tratamiento en nuestro caso es desde una retinopatía diabética no proliferativa severa. Desde ahí comenzamos a tratar. ¿De acuerdo? Perfecto. Adelante, pasa. Dígame. Fotocoagulación láser. Desde la no proliferativa severa. Los que son leve y moderado, control metabólico. Y controles que pueden variar desde 6 a 12 meses. En cambio, cuando ya es severo, hay que poner láser siempre. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Todo claro. Dentro de las oclusiones vasculares que tenemos en el ojo, o en la retina básicamente, pueden ser de dos tipos: venosas y arteriales. Dentro de los tipos de oclusión, como les dije previamente, las venosas, de acuerdo al lugar donde se produce la oclusión, es que nosotros vamos a ponerle, digamos, el apellido. Si afecta a la vena central de la retina, es central. Si afecta solamente un cuadrante, sería epicentral. Pero antes de seguir, ¿alguien tiene pulmones para poder ver la pizarra? Ok. Entonces, para que sea más fácil de entenderlo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Todos cuando hemos estado en el colegio hemos hecho el clásico ejemplo de un sistema circulatorio, que viene la arteria, luego las arteriolas, luego los capilares arteriales, capilares venosos, vénulas y venas, ¿no? Es el típico que nosotros realizamos en el colegio. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa si yo pudiese colocar mi mano, y cierro el drenaje venoso? ¿Qué creen que va a pasar con esas venas? Congestión, exacto. Esa congestión, ¿cómo se va a traducir en las venas? Varices, o sea, sí, no lo voy a ver en las venas retinianas. Voy a verlas engrosadas, ya. Si ya no siguen aumentando de tamaño, se van a poner tortuosas para poder compensar todo ese volumen que no puede salir. ¿Qué va a pasar con sus contenidos si yo estoy cerrando acá? Se va a extravasar. Entonces, eso es básicamente los signos que se observan en una oclusión de la vena central de la retina, para que sea sumamente más fácil. Si yo tengo, ¿qué es lo que yo voy a tener? Una tortuosidad y engrosamiento de las venas en los 4 cuadrantes, más hemorragias, principalmente en llama, en los 4 cuadrantes. Y esto es básicamente lo que tengo. ¿Puede haber asociado otros síntomas? Sí, puede haber manchas algodonosas, hemorragias puntiformes, bla, bla, bla. Si solamente está afectada la hemiretina superior, va a dar las mismas características clínicas. Si ustedes comparan esta vena superior, vena temporal superior, con esta vena temporal inferior, van a ver que esta vena es más gruesa que esta, es el doble de está engrosada definitivamente. Y la hemorragia en los 2 cuadrantes superiores. Y si solamente afecta a un cuadrante, va a ser de la rama venosa que afecta la región, en este caso, temporal superior. Perfecto. ¿Quiénes tienen más frecuencia de que esto ocurra? A mayor edad, mayor frecuencia. Y el riesgo se incrementa de manera significativa a partir de los 50 años de edad. No hay predilección
por sexo. Y acá lo que hay que hacer es una cápita. ¿Qué pasa en adultos jóvenes? Si yo tengo una persona que tiene menos de 50 años y tiene un evento isquémico, yo tengo que buscar una causa secundaria. Principales factores de riesgo: edad mayor de 50 años, hipertensión arterial, glaucoma y diabetes mellitus. Otras enfermedades propias del ojo: drusas del nervio óptico, la forma como está el nervio óptico en su ingreso hacia el ojo, pseudotumor cerebri, si es que hay un trauma orbitario o algún tipo de tumor orbitario. Ahora, ¿por qué ocurre? Lo que suele pasar es que tanto la arteria como la vena comparten una capa en común, comparten la apéndice, y en algunos casos pueden compartir la capa media, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos arteriales podría llegar a comprimir la vena y generar todo este proceso. Y esta es la imagen típica de una oclusión de la vena central de la retina. Engrosamiento y tortuosidad vascular de las venas, hemorragia en 4 cuadrantes, este es bastante excesivo, y a veces no se puede ver bien el nervio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El mismo problema que tenemos con la retinopatía diabética. Va a haber un episodio de hipoxisquemia de la retina, va a haber aumento del factor de crecimiento vascular endotelial, también hay aumento de la permeabilidad capilar, y esto me puede generar dos problemas: un edema macular y una neovascularización de la retina, o si esta progresa puede llegar al segmento anterior. Ahora, los síntomas son variables. Por ejemplo, si el paciente tiene una oclusión de rama del cuadrante nasal inferior, probablemente el paciente no note nada, no note síntomas. Pero si esta oclusión es de la vena central de la retina o tiene compromiso de la mácula, probablemente el paciente sí se queje de una baja visual importante. O, en su defecto, si es que, por ejemplo, se afecta el cuadrante temporal superior, ¿dónde creen que el paciente va a referir el escotoma? Abajo. Si afecta temporal superior, ¿dónde? Exacto, va a referir el escotoma, va a decir: doctor, yo lo veo bien, pero acá hay algo que me tapa. De acuerdo, hay algo que me bloquea acá, la sala inferior. Lo que le comenté previamente: hemorragia retiniana sin llama, vasos exangües, manchas algodonosas. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Básicamente son 5. Esto puede generar por extravasación un edema macular. Si la oclusión o la isquemia compromete la mácula, una isquemia macular, y ahí el pronóstico es malo. O sea, haga lo que se haga, el pronóstico es malo. Como consecuencia de la oclusión puede haber neovascularización. Si esta neovascularización se queda en la retina y progresa, una hemorragia vítrea. Si llega al segmento anterior, al ángulo iridio corneal, un glaucoma neovascular. Entonces, ahora sí vamos a ver fotografías. Esto, por ejemplo, es una oclusión de rama venosa. Hay una tortuosidad a diferencia de la rama superior, y se ve la hemorragia restringida solamente en ese cuadrante. Si se hace una angiografía con fluoresceína, se va a observar una hiperfluorescencia por defecto de la perfusión. O sea, esto no va a estar lleno de sangre, pues, definitivamente. ¿Y qué otro examen me puede ayudar? La tomografía de coherencia óptica. ¿Para qué? Para descartar que hay un problema a nivel de la mácula. Como le dije, la extravasación puede ser difusa, y lo que acá se observa es, como pueden observar, un líquido intrarretiniano, y esto ocasiona una baja visual. Perfecto. Les hicimos acá, ¿qué pasa en personas menores de 50 años que tienen oclusión de la vena central de la retina? Pues tenemos que descartar otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, siempre. ¿Qué tengo acá? Tengo lupus a la cabeza, síndrome antifosfolipídico, entonces debo pedir anticoagulantes, anticoagulante lúpico, factores hematológicos, proteína C y proteína S, factor 5 de Leiden, antitropina 3, cualquier estado de hipercoagulabilidad. Un paciente joven, no sé, que tenga obesidad mórbida, un perfil lipídico,
y en mujeres sospechar de anticonceptivos orales que también tienen un riesgo de oclusiones. Entonces, dicho esto, esta es una imagen típica de una oclusión de la vena central de la retina. ¿De acuerdo? Está de más de repetirlo. Hemorragia en 4 cuadrantes, principalmente en llama, tortuosidad y engrosamiento venoso, dilatación. Ahora, ¿cuáles son las principales complicaciones? Se puede presentar de esta manera, que es algo bastante exagerado, o también se puede presentar algo, no digo sutil, pero también se puede presentar, tiene diferentes variedades de presentación, pero el objetivo es el mismo. ¿Por qué es importante esta fotografía? Si bien es cierto, el sangrado y la tortuosidad no es tan exagerada como las figuras o fotografías que les presenté inicialmente, pero quiero que vean la angiografía. ¿Qué llama la atención de la angiografía? ¿Alguien sabe qué llama la atención en la angiografía? ¿Tú? ¿Sí? Sí. Mira, quiero que vean la mácula. Esto de acá, todo este cuadradito es el área de mejor visión. Esta es la mácula. Y la coloración o la fluorescencia normal que tendría que tener la mácula debería ser muy parecida a esta. Es cierto que hay una hipofluorescencia macular, es cierto, pero no puede ser tan extensa. Entonces acá lo que yo tengo es un paciente que tiene una isquemia macular. Ahí el pronóstico visual es malo. Ya no se puede hacer nada. Ahora, ¿qué otro plus tenemos? Por ejemplo, ¿se recuerdan de los neovasos, verdad? Que les presenté en retinopatía diabética. En las oclusiones venosas también les dije que pueden aparecer neovasos. ¿Esto qué les parece? ¿Tiene la forma de unos neovasos o no? Estos vasos no deberían estar. Estos, a diferencia de los neovasos, son más gruesos, su ordenamiento es más regular y son vasos octociliares. Son shunts arteriovenosos que hace el propio cuerpo, en los cuales libera este proceso, esta complicación que produjo la obstrucción de la vena central de la retina. Y esto es lo más temido. ¿Qué es lo que pueden ver de ahí? ¿Qué les llama la atención? Leucocoria, no. ¿Qué les llama la atención de ahí? ¿Perdón? Este es lo más temido, pues es el proceso final de la retinopatía diabética no tratada, de la oclusión de la vena central de la retina no tratada. No, es muy evidente. Exacto, rubiosis. No tienen por qué haber vasos sanguíneos a nivel del iris. Todo esto son vasos sanguíneos. Todo esto. Y esto finalmente ocasiona un glaucoma neovascular. Es decir, cuando aparecen estos neovasos, pueden aparecer en cualquier parte, en el nervio óptico, en los vasos sanguíneos de la retina, pero también pueden aparecer a nivel del ángulo iridocorneal. Aparecen ahí como unos vasos chiquitos. Pero cuando aparecen estos neovasos, no aparecen como si fueran unos hilos nada más, sino como la pata de una rana. O sea, entre cada vasito hay un material. Y ese material hace que obstruya el ángulo iridocorneal. Como consecuencia de ello, la presión se eleva. Acá el pronóstico es sumamente malo. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, ahora vamos a hablar de las oclusiones arteriales. Vamos a ir con el esquema inicial. Yo tengo acá mi arteria, mis arteriolas, mis capilares arteriales. Vamos a dejar esto de lado, que es toda la porción venosa. ¿Qué pasa si yo logro cerrar acá la arteria? ¿Qué creen que va a pasar? Ya, isquemia es una consecuencia, pero ¿qué creen que va a pasar? Clínicamente me refiero. Si no llega sangre a un tejido, ya imaginemos que afectamos la arteria central de la retina.
sea más sencillo. Ya, desde el punto de eso es lo que el paciente va a referir y tú lo vas a contrastar como un signo del paciente. Pero, ¿qué es lo que vas a ver cuando tú haces el examen de fondo de ojo? ¿Qué es lo que yo voy a ver en la retina? Si no llega sangre, ¿cómo vas a ver la retina? Palidez. Exacto. Y la palidez, nosotros los oftalmólogos lo decimos, es la mancha rojo cereza. Y ahorita vamos a explicar por qué. ¿De acuerdo? Entonces, la oclusión de la arteria central de la retina es menos frecuente que las oclusiones venosas. Se presenta aproximadamente 8.5 casos por 100.000 habitantes. Es más frecuente a partir de la quinta década de la vida y al igual que las venosas, mientras más edad tengas, el riesgo es mayor. Suelen ser bilaterales entre el 1 a 2% de los casos y acá lo vamos a dividir en dos grupos. Unas son las arteríticas y las otras, bueno, las no arteríticas. Las arteríticas rara vez la vemos. ¿Por qué? Se debe más que todo a arteritis de células gigantes, más que todo lo ve el reuma, ¿no? Es más frecuente a etapas más avanzadas de la vida, sexta, séptima década de la vida, es más común en raza blanca y suele estar acompañado de otros síntomas. Claudicación mandibular, cefalea ipsilateral, sensibilidad a la palpación de la región, ¿de acuerdo? Si afecta los vasos sanguíneos, puede haber infarto de los músculos extraoculares. Entonces, ¿cuál es el primer signo? Todo lo que sea, eso siempre acuérdense, no solo para oftalmo, para la vida. Todo lo que sea agudo, así, súbito, todo lo que es súbito es vascular, hasta demostrar lo contrario. Todo lo que es súbito es vascular. Nadie se está infartando 3 días, ¿no? Eso es rarísimo. Los infartos o los ACVs son súbitos, cuestión de segundos, minutos en algunos casos, ¿de acuerdo? Y acá la baja visual es súbita. Ese es el primer signo de la enfermedad. Si yo tengo un paciente con una oclusión de la arteria central de la retina en mayores de 60 años, sin una alteración conocida, no se conoce hipertenso, no se le conoce alguna comorbilidad, tengo que desarrollar un ecodoppler o un ecocardiograma. Entonces, el diagnóstico de arteritis de células gigantes, eso ya de repente lo sabe mejor que yo, se realiza una biopsia de la arteria temporal y está asociado a un aumento de PSG y proteínas CRH. Esto lo vamos a dejar de lado porque el que nosotros vamos a ver es el no arterítico, que es el más frecuente, es bilateral, este es un poco más frecuente para ser bilateral en el 5% de los casos. De hecho, la mortalidad puede ser, si es bilateral, la mortalidad a 5 años alcanza un 95%, es sumamente alta. Está precedido por episodios de amaurosis fugax y la oclusión está a nivel de la lámina cribosa y la causa son los émbolos. Entonces, si yo les estoy diciendo de que un paciente sin alteraciones conocidas se le debe hacer un ecodoppler o un ecocardiograma, que la mayoría de las causas son los émbolos, entonces lo siguiente que deben de pensar es de que es una complicación que ocurre en el ojo con un problema de origen cardiovascular. ¿De acuerdo? Dejo eso ahí y luego lo vamos a retomar más adelante. ¿Cuál es el cuadro clínico clásico? Baja visual severa, súbita e indolora. En algunos casos el paciente no se da cuenta hasta días después, porque como vemos con los dos ojos, puede no ver con uno y no se da ni cuenta. La pérdida visual es más profunda que las oclusiones venosas. Va desde percepción luminosa a contaderos en la gran mayoría de los casos. No hay alteraciones de la presión intraocular y se caracteriza por un efecto pupilar aferente. ¿Qué es lo que le llama la atención de esta imagen? Exacto. Vamos a ver. La retina está pálida. Ahora, si se dan cuenta, a diferencia de las otras imágenes, la fobia se ve más pigmentada. Pero no es que esté más pigmentada,
la pigmentación de la fobia se mantiene. Lo que ocurre es que se nota más porque hay un mayor contraste por la palidez de la retina. Y esta es el signo que se conoce como la mancha rojo cereza. Una palidez retiniana con la preservación de la coloración foveal. Y eso es característico, no es patognomónico, pero es característico de la oclusión de la arteria central de la retina. Hay otras enfermedades muchísimo menos frecuentes que también tienen este signo, pero si en un examen le pones mancha rojo cereza, marca oclusión de la arteria central de la retina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los hallazgos más tempranos? La palidez de la retina y la mancha rojo cereza. ¿De acuerdo? Este es un poco más de lo mismo. Ahora, entre el 20 al 40% de los casos, los émbolos son visibles. Los émbolos pueden ser de diversos materiales. El más frecuente es el colesterol, por eso les comenté de que a veces es necesario hacer un ecodoppler, un ecocardiograma o un ecodoppler carotídeo. Puede ser por material calcificado o de otros materiales que es plaquetas y fibrinas. Las placas de Hollenhorst son cuando se ve el ateroma a nivel de los vasos sanguíneos retinianos. Se le denomina placa de Hollenhorst. Perfecto. Menos frecuente, estos émbolos son de origen cardíaco. Tienen ahí todas las patologías que ustedes conocen mejor que yo: fibrilación auricular, si hay algún tipo de tumor vascular, si hay una comunicación de la aurículas derecha e izquierda, enfermedades como endocarditis o arteritis de Takayasu. Y aquí, importante es el tratamiento. ¿Qué tratamiento le puedo dar? En realidad, los oftalmólogos, si es que el paciente es poco o nada lo que podemos hacer. Si el paciente llega 4 a 6 horas después del evento, teóricamente algo se podría hacer. Pero conociendo nuestro sistema de salud, imagínate salud que llegue 4 a 6 horas, no, es imposible. ¿De acuerdo? Y además tiene que estar el paciente atento a lo que le ha pasado. Entonces, pero el tratamiento se puede aplicar hasta 24 horas de haberse producido los síntomas. ¿Qué opciones tenemos que son, digamos, el manejo conservador? Si yo logro ver el émbolo, veo la placa de Hollenhorst y tengo la posibilidad de ponerle un láser, destruyo el émbolo para que ese émbolo se haga más pequeño, ocluya porciones más alejadas y de esta manera se eviten las complicaciones de este émbolo. Estreptoquinasa lo voy a dejar una cápita al lado. Se puede hacer los masajes oculares. ¿Cuál es el objetivo? Bajar la presión intraocular con la misma idea de que el émbolo siga su camino. Disminuir la presión intraocular, ya sea con paracentesis o inhibidores de la anhidrasa carbónica, o también se pueden dar vasodilatadores o oxígeno al 100%. ¿Por qué les comenté de la estreptoquinasa? En realidad se realizó un estudio, es el estudio Eagle, que compararon dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes se le iba a dar un manejo, era un estudio que estaba diseñado para que dure más o menos 2 años. Un grupo se le iba a dar manejo conservador, es decir, todos los tratamientos que le comenté previamente, y el otro grupo se le iba a dar el tratamiento de fibrinolisis con estreptoquinasa. ¿Qué es lo que se vio? Que había una mejoría de agudeza visual mayor de 0.3 en 60% del tratamiento conservador y 50% en el grupo con trombolisis. Es decir, prácticamente la agudeza visual fue la misma. Pero cuando se vieron qué pacientes fallecían más en tratamiento conservador, solo falleció uno; en tratamiento con trombolisis fallecieron 11. El estudio tuvo que ser suspendido al año porque el medicamento no generaba ningún beneficio visual, pero sí ocasionaba una posibilidad eventual. Perfecto. Entonces, con todo lo que yo les he dicho previamente, todo paciente con una oclusión de la arteria central de la retina, si es que no ha llegado dentro de las primeras 24 horas, no podemos hacer nada. Lo que hay que buscar es el factor desencadenante, es decir, interconsulta cardiología para que ellos se encarguen de buscar cuál es la causa. El 80% de los casos es por un problema de origen cardiovascular. Hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta? No, no está indicado. Entonces tiene que buscar la causa.
Sí, solamente buscamos la causa. Generalmente, como les comenté previamente, suelen ser émbolos que están a nivel de las carótidas o el corazón. ¿Qué es el desprendimiento de retina? ¿Alguien me puede decir qué es el desprendimiento de retina? ¿O cuántas capas tiene la retina? 10 capas, perfecto. ¿Y qué es el desprendimiento de la retina? Perfecto. Es la separación del epitelio pigmentario de la retina del neuroepitelio. Nosotros, entre el epitelio pigmentario de la retina y el neuroepitelio, eso creo que de repente lo veo en su primera clase, por origen embriológico son dos capas totalmente diferentes, que vienen de orígenes embriológicos diferentes. Hay un espacio virtual entre ambas capas. Entonces, la chamba del epitelio pigmentario de la retina es sacar, drenar todo ese líquido. Entonces, como comenté previamente, el desprendimiento de retina es la presencia de líquido entre el neuroepitelio y el epitelio pigmentario de la retina. Tengo 3 tipos de desprendimiento de retina: reumatógeno, traccional, seroso y bueno, la combinación de estos. ¿Qué pasa en el desprendimiento de retina reumatógeno? Lo normal es que la hialoides posterior esté adherida a la retina y ahí no hay ningún problema. En algunos casos, la separación lo normal es que la hialoides y la retina se separen. Eso es lo normal. Sin embargo, en algunos casos, la separación conlleva una ruptura de la retina. Al romperse la retina, se genera un reto. Ingresa el líquido, el vitrio liquefacto, a través de ese agujero y separa la retina del epitelio pigmentario de la retina. Eso es uno. 2. ¿Dónde voy a observar un desprendimiento de retina traccional? ¿En qué patología? Diabetes, porque tengo neovasos que conforme pasa el tiempo comienzan a traccionar, a jalar. Si esta tracción se persiste en el tiempo, puede ser tanta que rompa la retina. Y finalmente está el seroso. Como les dije previamente, una de las funciones del epitelio pigmentario de la retina es drenar el líquido que está debajo de la retina, para que no se forme ese espacio virtual. Si tenemos una enfermedad inflamatoria, por ejemplo el lupus, o propias del ojo como el VKH, o hay una infección, toxoplasmosis, o algún tumor, melanomas coroideos, pueden ocasionar que este líquido se acumule y generar un desprendimiento de retina serosa. Ahora, la incidencia es baja, es una en 10.000 personas. La presencia de desgarros en la población general es más alta, 5 a 10%, y estas se bloquean con láser. Una persona que tiene un desprendimiento de retina, de cada 10 personas que tienen desprendimiento de retina en un ojo, una lo va a tener en el ojo contralateral. Ahora, ¿qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Yo les dije que el epitelio pigmentario de la retina se encarga de mantener que ese espacio virtual no se forme con el drenaje, sacando líquido, pero no es el único factor que favorece esta unión entre la retina y el EPR, la retina neurosensorial, perdón, y el EPR. Yo tengo que las células del epitelio pigmentario tienen unas microvellosidades. Estas microvellosidades hacen unión con los fotorreceptores. ¿De acuerdo? Es otro factor que mantiene la adherencia. Hay una matriz de mucopolisacáridos que se tienen entre estos fotorreceptores. Después tenemos una gradiente positiva que va desde el vitrio hacia la cavidad externa. Y finalmente, la presión que ocasiona el vitrio sobre la retina. Entonces, para que se produzca un desprendimiento, dicho esto, para que se produzca un desprendimiento de retina reumatógeno, necesito 3 características indispensables. Uno es de que el vitrio se haya liquefactado, se convierte en un líquido. 2, que hay una tracción de la retina. Y 3, que se produzca este agujero y se produce un desprendimiento de retina reumatógeno. Básicamente, estas son la liquefacción del vitrio, se produce la tracción, puede no estar asociada a sangre
y luego el líquido comienza a introducirse por acá. Este es un poco más de lo mismo, Este es el esquema de un desgarro, como el vitro tracciona y desgarra la retina. Y cuando progresa, este desgarro, que inicialmente está plano, se puede observar que ya tiene líquido por debajo de la retina. ¿De acuerdo? Esta es una fotografía, aquí donde creen que está el nervio óptico. Esta es una enfermedad avanzada, es una retinopatía diabética avanzada que ha generado estos neovasos, progresan a tal punto que pueden ocasionar una pérdida total de la arquitectura. Acá está el nervio óptico y por acá emerge la arcada vascular temporal superior, la inferior, pero todo está totalmente deforme, fraccionado. Y esto es lo que le dije, un desprendimiento de retina seroso, puede estar asociado a un foco infeccioso y por ejemplo en la parte inferior se forma líquido o simplemente no se encuentra el recto. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ya la última clase es patología de la mácula. La mácula es el área de mejor visión. Cuando yo les estoy viendo, yo veo a alguien en la cara, yo le estoy viendo con la mácula. Y con el resto de la retina, yo puedo ver la presentación, el techo, el piso, la pared. ¿De acuerdo? La fobia, que digamos que es la parte más importante de la mácula, es una pequeña depresión que está situada en el centro y es donde se encuentran principalmente los conos, que se encargan de la visión de colores, la visión fina. Esta es una representación, una tomografía de la mácula donde se pueden observar las 10 capas de la retina. Y esto es lo que yo, le he comentado a mi grupo de rotación. Cuando yo tengo un paciente que me dice, me pica el ojo, me duele, me arde, no me ubica, sinceramente me dice, esto puede ser algo externo, ¿no? Pero si un paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo trato de verle a usted la cara y veo una mancha que no me deja verlo. Quiero ver otra cosa y la mancha me sigue, o sea, un escotoma central. O también suele decir, la pared, el borde de la puerta, yo sé que es recto, pero yo la veo chueco, con un ojo. O si no, dice, mire doctor, yo me tapo el ojo derecho, yo veo su cabeza de un tamaño. Me tapo el ojo izquierdo y su cabeza la veo más chiquita. Esa es la micropsia. Entonces, todos estos síntomas sí son bastante sugerentes de una patología de la mácula. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las características? Puede haber distorsión, como les comenté previamente, una visión borrosa, una mancha central o una reducción del contraste, porque les comenté que previamente ahí estaba los conos. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar la mácula? Deben haber visto la oftalmoscopía indirecta, ya sea con una lupa en lámpara o con un cabezal. La rejilla de Amster, se le pide al paciente que le coloque esta rejilla a una distancia de lectura y el paciente, es una cuadrícula, el paciente que no tiene una patología en la mácula lo va a ver como una cuadrícula. El que sí tiene va a comenzar a requerir o distorsiones, una metamorfosia, o unas manchas, que es el escotoma central. Se puede pedir una tomografía de coherencia óptica o también una angiografía con fluoresceína. A ver, vamos a ver. De esta imagen, ¿qué les llama la atención? ¿O qué es lo no normal de esta imagen? Ya sabemos que las 5 imágenes son patológicas. ¿Cómo dice? Ya, ¿pueden ver esta lesión que está acá? Circular, perfecto. Acá debe haber líquido probablemente. Y esto es lo que nos conocemos como una coroidopatía serosa central. 2, ¿qué hay acá? Acá hay esta lesión blanquecina que cubre por completo la mácula. Esta es una membrana retiniana o membrana epimacular. Acá, ¿qué les llama la atención? A nivel de la fobia se ve este círculo más grande, probablemente sea un agujero macular. Acá.
hay estas lesiones, estas drusas, múltiples drusas, estos depósitos amarillentos de bordes definidos alrededor de toda la mácula. Probablemente se trate de una degeneración macular relacionada a la edad de tipo seca. Y finalmente tenemos alteraciones en la coloración de la mácula que puede ser asociada a una maculopatía tóxica. Entonces, cuando hablamos de una coreopatía serosa central, hablamos de que hay un desprendimiento de la retina que puede o no estar asociado a un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. No se tiene la causa conocida y los principales factores de riesgo son uso de corticoides, personalidad tipo A, estrés, hipertensión arterial. Cuando hablamos de la degeneración macular relacionada a la edad, es la principal causa de ceguera en pacientes mayores de 50 años en países desarrollados. Puede tener dos formas de presentación: la seca, que es la más frecuente, que se genera simplemente una atrofia de la retina externa, y la húmeda. La húmeda, como pueden ver, está relacionado a la presencia de neovasos y se ocasionando un sangrado. Perfecto. ¿Qué otros factores de riesgo tengo asociados a problemas en la mácula? El principal factor de riesgo y que no podemos modificar es la edad. A mayor edad, que empieza a partir de los 50, 55 años. A mayor edad, mayor probabilidad de riesgo. Hay diversos factores que no podemos modificar. El único que podemos modificar y que va a cambiar esto es el tabaco. Si fuman, no lo hagan. El tabaco genera múltiples enfermedades en los ojos, aparte de la degeneración macular relacionada a la edad. Produce cataratas, síndrome de ojo seco y si tienen antecedentes de tiroides, orbitopatía tiroidea, inicio o descompensación de una orbitopatía tiroidea. Esta es la característica típica de una degeneración macular. Esto es lo que ve el paciente, un escotoma o metamorfopsia, y acá se puede observar en la tomografía una lesión, una neovascularización ya fibrosada. Esta es la visión de un paciente que ve bien, este es un paciente con una degeneración macular, y el tratamiento pues es variable. Para una degeneración macular relacionada a la edad tipo seca, se da un complejo de vitaminas especiales para este problema, y para una tipo húmeda tenemos las inyecciones intravítreas con antibióticos, que son de varios tipos. Tenemos el bevacizumab, el aflibercept, el faricimab, el ranibizumab. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Cómo sabes cuándo es húmeda? Perfecto. En una degeneración macular húmeda, clínicamente tú vas a ver sangrado. O puedes ver mayor volumen, hay una exudación. Porque también a la húmeda también se le llama exudativa. Y en la tomografía de coherencia óptica, cuando es seca, todo esto se va a ver atrófico, totalmente atrófico. Y cuando es húmeda, acá se ven pequeños espacios líquidos, quísticos. Esta es una degeneración macular ya fibrosada. Fue húmeda en ese momento, pero con el tratamiento se ha secado por completo. Vale. ¿Hay casos en los que se pueda resolver el tiempo? De manera espontánea, no, solo con tratamiento. Cuando es una degeneración macular, no va a haber reabsorción espontánea. Al contrario, va a progresar y al progresar va a ocasionar una pérdida visual irreversible. ¿Todo claro? Sí, dígame. ¿Qué pasaría si no hay una solución de la arteria central de la retina, sino de otras arterias, como las ciliares anteriores o posteriores? Perfecto. Donde se produzca la oclusión es como se van a producir los síntomas. Por ejemplo, la observación que tú me haces es válida. Si se obstruyen las ciliares anteriores, que solemos verlo en algunas patologías, por ejemplo, SAD, anticardiolipina, positiva, qué sé yo, va a presentar síntomas de uveitis, similares a una uveitis. Se ocluye la arteria oftálmica, que digamos es la madre de todas las arterias del ojo, probablemente la visión está en PR o está en PR. Los síntomas son muy parecidos. Perfecto. Muy amable, gracias.